Bienvenidos al Rincón del Cineasta, mi nombre es Víctor Hugo y habrá notado un cambio de la calidad respecto a la cámara al video pasado, y es que mi cámara, la que venía trabajando, se dejó de funcionar, cometí una estupidez y tengo que llevarla a reparar. Por lo mientras estoy grabando con el celular porque quiero dejar un mensaje bien claro, es que no debe de haber excusas. Entonces, independientemente de que tenga una buena cámara o no, pues se graba con lo que tengo. Vamos a continuar. ¿De qué voy a hablar? Voy a hablar sobre dirigir actores. Específicamente con el último corto que yo hice. Voy a hablarles un poco sobre el proceso que ocurrió durante el corto, en el trabajo que yo realicé con Shakti, y cuáles fueron mis errores al momento de dirigirla a ella. Ok, comenzando, número 1, el trabajo de casting. Yo ya había elegido a Shakti desde un inicio y yo le planteé el papel y ya fue decisión de ella el hacerlo o no. En este caso, ella lo hizo. ¡Buen trabajo! Y llegó el momento de los ensayos. Yo, antes de hacer un poco los ensayos, yo le había pitcheado la idea. Yo había hecho como un pequeño pitch hacia a Shakti y le había planteado un poco mis referencias visuales, que es lo que yo quería un poco de ella. Le mostré algunas referencias que me gustaría que le podrían servir o no para un poco interpretar al personaje. Una vez que yo hice esto, que ella aceptó, fueron los momentos de los ensayos. ¿Qué ocurre en este momento? El primer día que ustedes vayan a ensayar se hace una lectura en frío. Esto es a qué me refiero con lectura en frío. Es básicamente leer el guión de manera frío, sin dar ninguna interpretación absoluta. Simplemente se lee y se hace. No hay actuaciones de por medios, es solamente para interpretar. Una vez que se hace la lectura en frío, en mi caso, o en caso de muchos directores, se pregunta al actor cuál es su interpretación de la historia y del personaje que ellos van a interpretar. Entonces, es precisamente lo que yo hice con ella en la primera sesión. Le pregunté cuál es su interpretación de personaje de Fernanda, que ese es el nombre del personaje. Sí, pues ahorita entrando un poquito más en contexto y también la impresión de la primera y segunda leída que le di al guión, siento que es como un rasgo de este personaje que constantemente está pensando en algo, como canalizar toda esa energía, frustración, tristeza o toda esa presión, creo que es la palabra que se busca, esta presión que si tomamos el concepto de padres exigentes, toda esta presión que se le da a ella, en vez de verlo en ella, se abandona completamente para darle vida a esto y canaliza toda esa energía en este ensayo. Tal vez el ensayo no tiene mucha razón de ser, pero es un disfraz de lo que le está sucediendo por dentro. Y a partir de ahí, pues, uno puede darse una idea muy bien claro de hacia dónde está el rumbo de los dos, y el director puede ya sea redirigirla hacia lo que él está buscando, o posiblemente encontrar un punto medio, ¿no? Que sería lo más ideal. Esto se ocurre el primer día. Comunicamos ideas. Bajo ninguna circunstancia el director, al momento de hacer estos ensayos, creo que no recomendaría eso en particular. Y lo digo por experiencia propia, específicamente en este corto, traten de no decirles todo lo que ocurre respecto al corto y cuál es como su idea maestra, y decirle, es que yo pensaba de esto. No, traten de no hacer eso, dejen que el actor tenga su propia interpretación y posiblemente ahí se pueda trabajar. Y una vez que yo comencé esta primera sesión con Shakti, nos pasamos ya al segundo y tercer día, que es trabajar un poco la interpretación del personaje. Y es aquí donde ya empiezan los pocos, lo que yo buscaba. Yo buscaba esos pequeños lapsos, debido a que el corto mayormente se construye, su puesta en cámara es mayor en close-ups y medium close-ups.
sus interpretaciones no iban a tener todas esas exageraciones. Entonces tiene que ver mucho con que el movimiento de los actores, en este caso de Shakti, tenía que ser muy introvertido, además de que es un personaje que relativamente está cansado. Entonces esto fue precisamente lo que yo hice, y en eso me enfoqué al momento de rehacer una lectura del guión, al momento de interpretar con ella. Y si ella no tiene como algunas ideas claras en el guión, pues es momento de comunicarlo en ese proceso de los ensayos y posiblemente descubrir algo muy interesante ahí. Pues puede ser que, aunque no ha terminado el ensayo, ya tiene como esta confianza de que lo puede terminar. Es por eso que ella no se detiene en ese lapso. O sea, ella es como que, ok, me concentro. Y ahí es donde te decía yo que empezaras a hacer como esta parte de que ya comenzaras a escribir algo que te guste, o sea, algo que te llame la atención. Es en ese lapso en donde ya ella está 100% enfocada en terminar el ensayo, porque cree que es su solución en ese momento. O sea, su motivación es el problema que está ocurriendo, de por qué, de toda esta bronca que está teniendo ella, ¿no? Entonces, vuelves a ver el post-it en la pared y lo quitas. Está el otro post-it en la pared y lo vuelves a quitar. Hay otro post-it en la pared y lo vuelves a quitar. Más rápido, conforme. ¿Ah? Exactamente. Y de pronto hay más post-it del lado derecho. Empiezas a notar a tu alrededor que hay más post-it por todos lados. Eso fue lo que se trabajó en el momento de los ensayos, en los segundo y tercer día. No trabajé bajo ningún concepto el bloqueo. ¿Por qué? Por primera instancia, porque los ensayos se hicieron por videollamada. Y eso fue, digamos, un inconveniente, y al mismo tiempo fue un pro. Ya que era la primera vez que yo había hecho unas audiciones para mí. Yo sabía que no podía trabajar un bloqueo porque no tenía a Shakti presente debido a la distancia. Ella se encontraba en otro estado y yo estaba básicamente aquí en CDMX, Estado de México. Entonces, por esa razón. Y de hecho, ahora que lo recuerdo, ella me preguntó... ¿De qué es el ensayo que está escribiendo Fernanda? Y sinceramente no le supe responder. no le supe responder. La verdad, el ensayo, un ensayo sobre... Es que ya no me acuerdo de cuál era la clase que había planteado yo. Ya tiene varios meses que no lo puse porque obviamente no consideré que fuera como tan relevante el ensayo. Sin embargo, le di total libertad a ella para que pudiera pensar en algo, y tuvo una idea muy brillante, que el personaje, su ensayo se enfocara realmente en hacerlo como se veía ella en 5 años. Entonces ya para ella sí era una presión desde el punto de vista del personaje. ¿Qué están haciendo, muchachos? Escribiendo en los post-its. Es como en la mente completa de Fernanda, qué está pensando y qué está sintiendo también, ¿no? Y como regresando a la realidad también, porque tiene como notas de cosas que sí tiene que hacer realmente. Es como esa idea que esté generando un tren de pensamiento. Ok. Pero físico, ¿no? Entonces como la idea de que sea físico. Y
pues qué mejor que la hija Fernanda lo está escribiendo. Exacto. Estamos viendo que aquí Fernanda está escribiendo sus pensamientos. Ya al momento de la producción, aquí es donde no me enfoco realmente en intenciones, porque eso también ya lo hablamos directamente en los ensayos, sino aquí me enfoco específicamente cuál es el ritmo, un poco dónde va a mirar ella, todo este tipo de cuestiones. Eso es en lo que se enfoca uno al momento de la producción. Si esto se puede preparar, hay actores que esto lo preparan obviamente antes, hacen un bloqueo con cámaras, hacen ensayo con cámaras, y en este caso pues yo no pude hacerlo con ella, pero aquí lo pude trabajar un poco, qué tanto se puede mover, qué tan rápido, todo ese tipo de direcciones son en las que verdaderamente ya se enfoca uno en la producción, y fue en lo que yo me enfoqué con Shakti. Quiero que vienes a la cama después, que aquí es un momento en el que tú, cuando ves que no tiene nada, es como que... Ok, caigo, veo, Ajá. veo la hora Ajá. y volteo a la cama. Bueno, regresas otra vez a ver el ensayo, pero es como observando que es tu avance. Que no llevo nada. Que no llevo nada. Eso Ok, y volteo a la cama por acá. o bueno, para el otro lado, ¿no? Porque después voy a moverme para acá y voy a hacer voy a necesitar el enfoque. Esto, tú cuando voltees a la cama, voy a enfocar hacia la cama. Ok. Dando a entender que eso es lo que estás pensando en estos momentos. Ya, ahí te dormir. Y por último, ¿cuáles fueron mis errores? Ok. Cometí varios. De primera instancia, el momento de los ensayos. Tal vez, no sé si fue tan claro. Eso, sinceramente, se lo tendría que yo preguntar a Shakti. Pero a veces yo sentía que en el primer día, específicamente en el primer día, yo realmente cometí ese error de explicarle absolutamente toda mi visión y cómo era la idea. Y no le dejé tanto explorar. Tanto al personaje. Posiblemente se lo dejé con esos ejercicios, pero lo compensé de cierta manera. Pero yo siento que eso podría arruinar un poco esta exploración que en realidad pudo haber tenido Shakti. Segundo error, y posiblemente ese es, creo que uno de las mayores fallas que yo cometí en el corto, además del catering, que esa ya será otra historia, es específicamente que yo tomé la decisión de que el corto se grabaría de manera cronológica. ¿Por qué tomé esa decisión? Bueno, la más importante es porque debido a que el personaje, su transformación es alguien que sufre de un constante cansancio, sabía que ese cansancio se tendría que sentir de una manera más orgánica. Es decir que la primera escena obviamente sí está cansada, pero no tan cansada, y la última escena se tendría que sentir que ya está harta, que ya está completamente incómoda respecto del cuarto y ya quiere salir de ese sueño infinito. Sí funcionó de esa manera orgánica que yo estaba esperando. Lo que no había contemplado es que tanto el crew como yo nos íbamos a sentir cansados de la misma manera. Entonces, eventualmente ocurrió un momento en el que yo ya no podía darle direcciones buenas a Shakti. Dios la bendiga, porque literal sí había un momento en el que yo daba indicaciones que no tenían nada de lógica a lo que ella estaba esperando. Entonces, pues ella dio su máximo y pedí en esos momentos el mejor consejo que yo les puedo dar. Una vez que uno ya no pueda, por el cansancio mental que uno sufre, si uno ya no puede decir, pues es un momento de descanso, tomar un break, y fue justamente lo que yo hice para tomar decisiones
de la manera más eficiente, porque en realidad hacer un corto se trata de solucionar problemas constantemente, ya sean problemas técnicos como problemas creativos, que en este caso tienen que ver con la dirección de actores. Entonces yo sabía que en ese momento, por mi cansancio mental, yo ya no le estaba dando indicaciones buenas ni estaba sugiriendo nuevas ideas que le pudiera dar al personaje, a Shakti en este caso. Y precisamente eso concluyó, digamos que el segundo día. Y además de que nos pasamos un poco más de las horas extras, y que eso es algo que me gustaría limitar de cierta manera. Aprendan a ser más eficientes posibles. En este caso, si ustedes establecen tanta cantidad de horas, cumplan esa cantidad de horas, no hagan perder el tiempo a su crew, y si se pasan de las horas, traten de ser lo más respetuosos posibles. Ahora intentamos algo más. Intenta también, si quieres, arrancar cuando estés echando para atrás. Sí sentí como las ganas de hacer algo así, pero dije, no, hazlo. Si tú sientes que es lo correcto, inténtalo. ¿Está? Y acción. Despierta. Eso fue lo que yo hice con ella. Nos pasamos un poco de las horas. Yo ya no pude tomar decisiones. Pedí una pausa de 10 minutos para recuperar un poco de energías, y ya a partir de ahí pues pude trabajar un poco mejor. Ese fue mi mayor error que yo cometí en el corto. Y por último, posiblemente es debido al corto tiempo que realmente yo me establecí, porque tanto ella como yo no podíamos realmente trabajar tantos días, porque ella tiene otros trabajos y yo tenía yo tengo otro trabajo, pues no podíamos ocupar otros días. Eso, y además de que la fecha límite ya se hubiera pasado en esos tiempos. Entonces no permitió que realmente pudiésemos explorar otras áreas que realmente serían bien interesantes para el personaje. Pero bueno, se trabaja con lo que se tiene, ¿no? Y es precisamente con ese poco en lo que uno tiene que pensar creativamente cómo dirigir a sus actores. Creo que ese es posiblemente los errores que yo cometí con Shakti, y creo que me lleva un buen aprendizaje, me lleva un buen sabor de boca con ella. Posiblemente este video sea dedicado a ella. Le mando un abrazo enorme y estoy seguro que pudo notar esos errores, pero al mismo tiempo todos disfrutamos el proceso del corto. Entonces, sí, cuenten sus experiencias sobre dirigir actores en los comentarios. Me gustaría saber qué es lo que ustedes piensan al respecto. Nos estaremos viendo hasta la próxima. Bye.